Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Que la paz del Señor sea en la vida de cada uno de ustedes, amado pueblo del Señor, amigos que nos escuchan a través de estas ondas radiales, en sintonía ya de su programa radial Tiempos Proféticos. Hoy presentando el tema Visiones en la Isla de la Muerte. A medida que vayamos desarrollando este hermoso tema, usted entenderá el porqué de este título. Primero que nada, comenzamos desarrollando lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y es que en primera instancia se nos habla del apóstol Juan, el último de los discípulos en quedar con vida, y podríamos decir el único también en morir de una muerte natural. A diferencia de los otros que fueron martirizados, Juan fue uno, según la historia, de los que quedó con vida hasta su muerte natural. La palabra del Señor nos enseña y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Me encanta la humildad con que este hombre se presenta, porque a pesar de ser uno de los últimos discípulos en cuanto a los apóstoles que caminaron con Cristo, este hombre se presenta con una sencillez. No se presenta como yo el apóstol, o yo el profeta, o yo haciendo uso de un título como muchos lo hacen en la actualidad. No lo hace de esa manera, sino que lo hace de una manera sencilla, de una manera humilde. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. En realidad se identifica con todos los demás, y así debe ser siempre, amado pueblo del Señor. Sin importar el llamado que Dios nos haya dado, debemos de mantener siempre y entender que al final de todo somos simple y sencillamente participantes de este reino, al igual que cualquier otro de nuestros hermanos. La Biblia nos dice que él estaba en la isla llamada Patmos por causa del testimonio de Jesucristo. Esto significa que por causa de predicar y dar a conocer la palabra de Dios y de profesar que Jesús es el Señor, Juan se encontraba en la isla llamada Patmos. La palabra Patmos en el griego significa muerte. Es por esto que he titulado este tema de la manera que usted ha escuchado: Visiones en la isla de la muerte, puesto que estando Juan en la isla de Patmos, ahí comenzó a recibir impresionantes revelaciones que quedaron escritas y plasmadas para nosotros hasta el día de hoy en el libro de Apocalipsis. Veamos los acontecimientos que tuvieron lugar según lo que el siervo de Dios, como instrumento del Espíritu Santo, describe en las páginas del libro de Apocalipsis. En el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: alabado sea Dios. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos habla en el Espíritu con E mayúscula, haciendo una referencia clara que está hablando de que se encontraba en un estado espiritual, en comunicación con el Espíritu Santo de Dios, y se encontraba en el día del Señor. Algunos entran en polémica si este día del Señor era el día de reposo o era el primer día de la semana. Yo más creo que se refiere al gran día de Dios, a las revelaciones del gran día de Dios, aunque podría ser el primer día de la semana, en el cual dentro del contexto hebreo o judío era considerado el día de la resurrección de Jesucristo, aunque no era un día domingo precisamente, ya que ellos no utilizaban el calendario como actualmente nosotros lo hacemos, haciendo uso del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No, ellos utilizaban el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o séptimo o sexto o séptimo día de la semana. Así que en este
este caso no se dice qué día de la semana era, aunque comúnmente fue aceptado por los apóstoles el primer día de la semana como el día del Señor, puesto que en ese día ocurrió la resurrección. Pero es impresionante ver que el apóstol dice en esta palabra: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Alabado sea Dios. Ya ustedes saben de quién es esta voz, ¿verdad? La voz misma que promete levantarnos en el día del arrebatamiento de la iglesia, señalando lo que la palabra del Señor dice en 1 de Tesalonicenses 4:16, que el mismo Dios con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Ahora veamos los detalles, porque la Biblia nos habla y dice que escuchó una gran voz, una voz potente detrás de él que le decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La presentación que el Señor hace de sí mismo es haciendo referencia a que Él es el existente, el primero, el sempiterno. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, que antes de Él no hay nadie y después de Él tampoco lo habrá. Él es el único y verdadero Dios, y con esa autoridad escribe, le dice: manda esta carta a las iglesias en Asia. Estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que como he mencionado en otras ocasiones, estas 7 iglesias estaban mencionadas en Asia Menor, o estaban ubicadas en Asia Menor. No eran las únicas iglesias que habían ahí, pues habían diferentes tipos de congregaciones en ese lugar, pero estas 7 iglesias fueron seleccionadas con un motivo especial, con una razón específica, ya que ellas a la vez son una firme representación de las diferentes etapas que la iglesia ha vivido en la historia, como ha vivido en tiempos actuales, y eso lo estaremos viendo a medida que vayamos estudiando cada una de las 7 iglesias. Se llama Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, porque hace referencia al lugar, a la provincia donde estaban ubicadas. La iglesia de Éfeso estaba ubicada en Éfeso, la iglesia de Esmirna en Esmirna. No es un tema especial que le hayan puesto un nombre como lo hacemos hoy en día: iglesia Betania, iglesia Betesda, o iglesia El Buen Pastor, o iglesia Nazareno. No es un tema así que le hayan puesto, sino que en realidad se identificaban con la provincia donde vivía, porque habían en este caso, estas iglesias eran específicamente de esas áreas, de esos lugares en Asia Menor. Así que, pero sus nombres tienen un significado importante también que no pasaremos por alto. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Es impresionante notar que lo primero que ve no es el origen de dónde viene la voz. Él se voltea para ver hacia atrás, y cuando vuelve a ver, ve detrás de él 7 candeleros de oro. Esto es impresionante. Ya nosotros sabemos de manera anticipada que los 7 candeleros son una representación simbólica o figurativa de lo que son las 7 mismas iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en lugar de que el apóstol Juan vea de dónde se origina la voz, lo primero que ve son los 7 candeleros. Los 7 candeleros representan a la iglesia. Dicho de otra manera, si nosotros queremos ver a Cristo, primero tenemos que aprender a ver a nuestros hermanos también. Esto es importante de entender, porque muchos pretenden amar a Dios pero no amar a su prójimo. Usted no puede ver a Dios si primero no aprende a amar a su hermano. La palabra del Señor nos dice que en una ocasión le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento?
A lo cual Jesucristo respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No pudo decir el primer mandamiento sin decir el segundo. ¿Por qué? Porque esto va apegado. Aún los 10 mandamientos tienen que ver una parte de ellos con el amor y el respeto al prójimo, y otra parte de ellos con el amor y el respeto a Dios. Por lo tanto, estas cosas van de la mano. Nadie puede pretender ir a Dios o conocer a Dios o tener comunicación con Dios si está en contienda, en pleitos, en celo, en envidia, en egoísmo con su hermano. Si queremos aprender a ver a Dios, a escuchar su voz, primero es necesario que aprendamos a amarnos nosotros mismos como iglesia, formando parte de un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Vuelto vi 7 candeleros. El candelero en la Biblia representa la iglesia. En Éxodo capítulo 37, versículo 17, la palabra del Señor nos habla que uno de los mobiliarios que había en el templo era un candelero, y este candelero fue hecho a fuerza de martillo de oro puro. El martillo representa la palabra y el oro puro representa la pureza que debe tener el pueblo de Dios, y fue hecho a martillo. Significa que es la misma palabra del Señor la que le da forma al pueblo del Señor, la que le da forma a la iglesia. Muchas veces nosotros estamos buscando estrategias humanas para tratar de darle forma o de darle crecimiento o de llevar al pueblo de Dios, o de ver de qué manera se engrandece o se establece un lugar. Amado pueblo del Señor, déjeme decirle que es el martillo el que debe darle forma al candelero. Si realmente es un candelero de oro, debe ser con el mismo martillo que tome su forma. Es la misma palabra de Dios la que debe darle forma a todo lugar, no buscando estrategias extras que provienen de pensamientos filosóficos o de ideas humanas. Es importante comprenderlo y entenderlo. La palabra del Señor dice que vuelto vi 7 candeleros. Una de las características especiales del candelero que no puedo pasar por alto es que el candelero estaba hecho de oro puro, y el oro representa la pureza, la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Además de esto, el candelero necesitaba estar lleno de aceite para verdaderamente poder alumbrar. Un candelero puede ser muy bonito, pero si no tiene aceite en su interior, no hay forma de que dé luz. Y el aceite es lo que en realidad le está haciendo falta a muchos candeleros, le está haciendo falta a muchas congregaciones. Han perdido el aceite del Espíritu de Dios, y por lo tanto no alumbran delante de los hombres. La Biblia dice: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se enciende una luz y se pone sobre el candelero. Quiero con esto decir también, amado pueblo del Señor, que Dios no nos ha llamado a ser cristianos anónimos o a ser cristianos por ahí independientes totalmente. No, por el contrario, se enciende una luz. Si Dios ha encendido una luz en ti, debe ser colocado dentro del candelero. Tú tienes que congregarte en alguna iglesia, en alguna congregación. Tienes que hacerlo para tener el respectivo crecimiento, la madurez de la palabra de Dios, el aprendizaje de la sana doctrina. Pues la palabra del Señor nos enseña que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Dios no te llamó para que te quedes ahí silenciosamente encerrado dentro de 4 paredes o en lo oculto, sino que se pone en un candelero y así alumbra a los que están en casa. Primero se empieza a ver el testimonio de los que están dentro de la iglesia, y luego dice la palabra del Señor: y así también los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Cuando los hombres vean el cambio que Dios ha hecho en usted, la diferencia de lo que era el viejo hombre y lo que es hoy, glorificarán a Dios diciendo: verdaderamente a este Dios le ha cambiado. Como también suele suceder que cuando en algunas ocasiones la persona en realidad no termina de cambiar y no es luz delante de los hombres, te termina por decir: no, este verdaderamente no ha cambiado, este dice que es cristiano pero no lo es. Entonces, pueblo del Señor, qué importante es que el candelero se mantenga lleno de aceite para poder alumbrar siempre. Un candelero sin aceite es solamente una pieza bonita de colección, pero el pueblo de Dios no debe ser solamente una cosa de admirar o una
una reliquia de admiración, no, sino que debe tener aceite verdaderamente para que sea útil delante de la presencia del Señor. Vuelto vi 7 candeleros, dice la palabra del Señor, y sigue diciendo la Biblia, alabado sea el nombre de Jesús, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, alabado sea Cristo. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Si dijimos que los 7 candeleros representan a las iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, y quiero hacerle mención de esto porque a veces hay alguna religión que dice por ahí, no, la iglesia del Señor es una y por eso nosotros somos universal y esto y lo otro. Déjeme decirle que la Biblia dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y lo menciona en una manera plural, como refiriendo que son muchas las congregaciones que conforman el cuerpo de Cristo, y aquí se mencionan a 7 de ellas. Y por esto la palabra de Dios dice que el Señor, cuando luego de haber visto el candelero, ahora sí se dejó ver uno que estaba caminando en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias, y este era el Ben Hadad, conocido así como el Hijo del Hombre, con un título que se le colocó cuando él caminó en esta tierra, y así se identifica y así se le conocía, y Juan lo conocía con ese nombre, al mismo Señor Jesucristo. Pero ahora su apariencia es totalmente de gloria, es totalmente distinto, y la palabra de Dios nos empieza a dar características importantes, puesto que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en su plenitud y su gloria. Dice la palabra del Señor en el versículo 13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. La vestidura que llegaba hasta los pies representa y nos trae a la memoria las características del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y es que Jesucristo es nuestro gran y sumo sacerdote, intercesor nuestro, alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que se le representa con esta vestidura que llegaba hasta los pies. La palabra del Señor sigue diciendo: y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinturón colocado en el pecho siempre representa autoridad, y este cinturón de oro colocado en el pecho representa la autoridad que hay en el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la autoridad máxima. Él es verdaderamente el digno de ser adorado. En la actualidad muchas personas se mofan, se burlan de su palabra, se burlan del nombre de Jesús. Vean las cosas que hacen muchas veces en los carnavales, como poco a poco van por ahí haciendo cosas, permitiendo cosas que poco a poco se van saliendo de control y se van convirtiendo en blasfemias, como las recientemente ocurrido en Brasil. Vea usted de la manera en que estuvieron por allá celebrando, burlándose de Jesucristo, haciendo piruetas como diablos, y estas cosas poco a poco se van infiltrando. Temo en mi corazón por Panamá, temo en mi corazón por este país que ha comenzado también estas celebraciones de carnavales, y que poco a poco se vaya demigrando. Pero que Dios guarde y bendiga esta hermosa patria, porque temo el día en que puedan llegar a blasfemar el nombre del Señor, como lo han hecho otros en las festividades de carnavales. Pueblo del Señor, debemos orar mucho por este bello país en el cual el Señor nos ha ubicado. Dice la palabra del Señor: Él es la autoridad completa. Tenía un cinturón de oro ceñido por el pecho, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Esto nos habla de la pureza del Señor, de su santidad. No hay nada sucio en su cabeza, no hay nada negro en su cabeza. Sus cabellos eran como blanca lana, dice la palabra del Señor, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esta expresión me llama la atención porque en el original griego expresa que de sus ojos chispeaban fuego, como cuando uno está haciendo una soldadura, salía fuego de su mirada. Esto da a entender una ira, un enojo, una molestia de alguien. Da a entender
a alguien que está completamente descontento. Y cuando vemos el contexto de la iglesia, de las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, nosotros entenderemos con mayor claridad el porqué la molestia del Señor. En realidad, mucho de su pueblo no le estaba representando como debía ser sobre la tierra, y por esto el Señor, al verificar, al supervisar, porque Él no es ignorante de lo que pasa dentro de las iglesias, así sea una iglesia fiel y verdadera como Filadelfia, o sea una iglesia apóstata y orgullosa como la Odisea, el Señor está consciente y informado de lo que ahí está pasando. Y cuando su iglesia deja de ser lo que Él quiso comprar o lo que Él compró a precio de sangre, cuando su iglesia deja de representarlo como debe ser sobre la faz de la tierra, desde luego que se provoca el enojo de Dios. La palabra del Señor dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Alabado sea Cristo. El bronce bruñido en la Biblia representa la justicia. El bronce nos recuerda al lavacro de justicia en el cual había que lavarse y limpiarse. El bronce bruñido en los pies del maestro representa que Él es el que camina en justicia pura. Él es el que camina, sus pies no se tuercen tras caminos tras veredas de perversidad. No, Él es el que camina en justicia. Su palabra sigue diciendo: y su voz como el estruendo de muchas aguas. Si alguna vez ha estado en una caída de agua o en una caída de alguna catarata, entenderá que al estar ahí, aunque uno hable, aunque uno grite, el sonido de las aguas opaca la voz de cualquiera. Amado hermano, esto es impresionante y digno de notar, porque hoy muchas voces se levantan contra Dios, voces de los homosexuales, voces del lesbianismo, voces de la política, voces de la religión, voces de diferentes clases de cosas, del ateísmo, del gnosticismo, se levantan contra Dios en la actualidad. Pero un día todas las otras voces serán apagadas, porque el Rey de Reyes hablará, y cuando Él habla, nadie puede mantenerse en pie. Dice la palabra del Señor que su voz era como el sonido de muchas aguas. Tenía en su diestra significa mano derecha, 7 estrellas, alabanzas a Cristo. Y estas 7 estrellas representan los 7 pastores o los 7 encargados de las 7 iglesias, lo cual nos da a entender que Dios tiene en su mano más fuerte, en su mano de fortaleza, tiene la vida de cada mensajero, de cada siervo del Señor. Hombre y mujer de Dios, no temas, el Señor te tiene en su mano. Tú que anuncias el mensaje del evangelio, que anuncias el mensaje de la palabra del Señor, no temas, estás en la mano de Dios y nadie puede arrebatarte de ahí. Solamente mantente firme y fiel al testimonio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Esta espada aguda simbólicamente representa también el poder de la palabra de Dios, la palabra bendita, la cual es la espada del Espíritu. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su gloria. Alabanzas al nombre de Jesucristo. La mayor expresión de su gloria se veía como cuando el sol a mediodía está refulgente totalmente. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Expresa el apóstol Juan que no pudo soportar tal maravilla, no pudo soportar la presencia del Señor. Y es que la presencia de Dios a tal magnitud, no hay hombre que pueda soportarla, pero nosotros podemos sentir una parte de su presencia cuando le alabamos, cuando le glorificamos, cuando expresamos delante de Él nuestra gratitud delante del Señor. Pero la gloria majestuosa que Juan estaba viendo era más de lo que podía ser soportado. Cuando lo vio, cayó como muerto, mas Él puso su diestra, y al poner su diestra lo fortaleció con las palabras: no temas, yo soy el primero y el último. Y sin lugar a dudas, esas mismas palabras son las que también te dedica a ti el Señor, o te dice hoy mismo, a ti que quizás estás a punto
punto de morir, tú que te has sentido debilitado, que sientes que ya no puedes más, que sientes que ya no puedes continuar, que estás a punto de renunciar al ministerio. Sí, déjame decirte, yo también he estado en esa posición. Todo hombre de Dios ha sentido que a veces lo que hace no vale la pena, pero déjame decirte que el Señor viene con su mano poderosa para fortalecerte, para animarte, para decirte: no temas, yo soy el primero y el último, yo estoy contigo. Recibe las palabras de fortaleza de parte del Señor en esta hora, amado hermano, amado amigo, joven, señorita, usted que se ha apartado de los caminos del Señor. Hoy es tiempo de volver a casa, hoy es tiempo de arrepentirse delante del Señor. Aquel que tiene ojos como llama de fuego, que cuando habla es como el estruendo de cataratas, aquel que camina en justicia, aquel que tiene toda la autoridad, aquel que es nuestro sumo sacerdote, que su cabeza representa y nos da a entender la pureza de su pensamiento, pensamientos de bien y no de mal, aquel que sale una espada aguda de su boca, aquel quiere fortalecerte hoy mismo ahí donde tú estás. Amado hermano, deja que en esta hora de la tarde la presencia del Señor llegue hasta tu vida, donde te encuentres, ahí en el campo, ahí en la ciudad o donde vas el automóvil. Si tienes que ahorillarte un poco para darle lugar a este momento especial de la presencia de Dios, hazlo. Dios quiere tocarte ahí donde tú estás ahora mismo. Deja que el Espíritu Santo de Dios empiece a llenar tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey de Reyes y Señor de Señores, primero y el último, Alfa y Omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Clamamos a ti en esta hora de la tarde, Señor, pidiéndote por la vida de aquellos hombres y mujeres que han escuchado tu palabra a través de este medio de comunicación y que hoy han mantenido la sintonía, Señor, para aprender de tu palabra. Rey del cielo, clamo ante ti para que sean llenos y tocados, Señor, que no falte el aceite ahí donde tú estás, amado siervo del Señor, pastor, pastora. Si usted nota, nosotros podemos medir el nivel espiritual de nuestras congregaciones. Si sientes que el candelero está bonito pero no hay aceite, puedes pedir aceite al Rey de Gloria. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Deja que la presencia del Espíritu Santo te llene en esta hora de la tarde y que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Vuelve a llenarte de aceite, vuelve a llenarte del aceite de la unción, del poder de Dios. Vuelve a recibir del cielo lo que el Señor quiere darte más. El Señor quiere llenarte, alabado sea Cristo. Quizás has sido bautizado en el Espíritu Santo, pero has descuidado la llenura, y la llenura es algo que continuamente debes procurar para mantenerte encendido delante de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Oh bendito Padre, clamo ante ti dándote gloria por la oportunidad en esta hora de haber compartido tu palabra, Señor. Bendice a toda la audiencia de norte a sur, de este a oeste, que han sintonizado en Panamá, Señor, como aquellos que también lo hacen en las partes, Señor, de las redes sociales a través de YouTube, Cristo de la Gloria. Bendice la vida de mis hermanos, aquellos que van a escuchar a través de la internet, en el nombre poderoso de Jesús. A ti toda gloria, todo honor, majestad y reino.